Muy buenos días. Es día martes, en nuestra tercera semana en el tema del Espíritu Santo, el Dios que vive en mí. Esta semana nos toca reflexionar sobre el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y he titulado el mensaje que compartí el domingo desde el Edén hasta Belén. Y estuvimos hablando acerca de la presencia del Espíritu Santo en la creación, presencia creadora. Luego dijimos también de una presencia reveladora y también una presencia inspiradora, marcando las pautas de la presencia del Espíritu Santo en la creación, junto con el Padre y con el Hijo. Luego también en la revelación de ese Dios que se da a conocer y luego también la inspiración correspondiente a aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios para poner por escrito cosas que incluso Dios había revelado a otras personas, como es el caso de Abraham. Luego habían dos puntos más que son en los que hoy nos vamos a ocupar: la presencia capacitadora y la presencia santificadora del Espíritu Santo. Para meditar en la presencia capacitadora, quisiera llevaros al primer libro de Samuel, capítulo 16 y el versículo 10. Hizo luego pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: el Señor no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Isaí respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y lo hizo entrar. Era rubio, de hermosos ojos y de buen parecer. Entonces el Señor dijo: levántate y úngelo, porque este es. Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. A partir de aquel día vino sobre David el Espíritu del Señor. Se levantó luego Samuel y regresó a Ramá. Así que vemos cómo el Espíritu de Dios capacita a una persona para una función especial, en este caso a David para luego llevar a cabo una función que llegaría muchos años después, porque aún habría de pasar muchas vicisitudes, victorias y derrotas, muchos riesgos para su vida, perseguido por Saúl, hasta que llegaría el día en que llevaría adelante el trabajo al que Dios le había llamado y preparado. Si vamos al libro de Jueces, en el capítulo 3 y el versículo 10, también vamos a encontrarnos con personas capacitadas para el liderazgo. Dice allí: el Espíritu del Señor vino sobre Otoniel, quien juzgó a Israel y salió a la batalla. El Señor entregó en sus manos a Cusán-Risataín, rey de Siria, y le dio la victoria. También, si vamos a Números, capítulo 11, versículos 25 al 29, por ejemplo, leemos: entonces el Señor descendió en la nube y le habló. Luego tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 hombres ancianos. Y en cuanto se posó sobre ellos el espíritu, profetizaron, pero luego no volvieron a hacerlo. En el campamento habían quedado 2 hombres, uno llamado Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no se habían acercado al tabernáculo, por lo que profetizaron en el campamento. Un joven corrió a avisar a Moisés. Entonces respondió Josué, hijo de Nun: Señor mío, Moisés, no se lo permitas. Moisés le respondió: ¿tienes tú celo por mí? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta, y que el Señor
pusiera su espíritu sobre ellos. Este anhelo de Moisés sería respondido después de Pentecostés, en la experiencia bendita de todos aquellos que hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador personal y que formamos parte del pueblo de Dios. Así que vemos que el don de profecía fue dado temporalmente a los ancianos, con el fin de establecerse como líderes del pueblo de Dios. Y así podríamos seguir. Da fuerza especial a Sansón en Jueces capítulo 14, versículo 6, versículo 19, capítulo 15 también. Encontramos la guía del Espíritu guiando a las personas, como pide el Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad, tu buen Espíritu me guíe a tierra de rectitud. En Primero de Crónicas, capítulo 28, versículo 12, vemos la planificación, cómo el Espíritu de Dios viene allí para guiar y llevar adelante los proyectos para el templo. En la artesanía, en Éxodo 31, en Éxodo 35, en el contexto de la construcción del tabernáculo, Dios pone su espíritu sobre hombres que van a llevar a cabo aquello que Dios le había mostrado a Moisés en el monte. Y un texto relevante que destaqué el domingo de Zacarías 4:6 en cuanto a la reconstrucción del templo, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Así que tenemos entonces a un Dios que capacita, a un Dios que guía. Habremos de verlo más tarde cuando miremos el tema de los dones del Espíritu Santo y la maravilla de tener en nosotros esas capacidades espirituales con las que el Espíritu de Dios nos ha bendecido, nos ha privilegiado y nos ha responsabilizado a cada uno de los cristianos para ejecutar un ministerio, un servicio para la gloria del Señor en el contexto de la iglesia y en el testimonio al que somos llamados. Así que esa presencia capacitadora la vemos en el Antiguo Testamento, la veremos también en el Nuevo Testamento, en la vida y experiencia de la iglesia, en tu vida y en la mía. Pero hay algo más, no solo es presencia capacitadora, también es presencia santificadora. Y vamos, por ejemplo, a Nehemías capítulo 9, versículo 20 y 30, y vamos a ver allí cómo dice: enviaste tu buen espíritu para enseñarles, no retiraste tu maná de su boca, agua le diste para su sed, lo soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas. Pero tristemente dice, no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Así que Nehemías en el capítulo 9, en su oración de consagración, de entrega, de confesión, está señalando la actividad santificadora del Espíritu Santo mediante la enseñanza. Gloria a Dios por hombres capaces que comunican la palabra de Dios, que nos enseñan la palabra de Dios. Me gozo en vuestros comentarios diarios, en YouTube, también en Facebook, agradeciendo y reconociendo la bendición que recibís de parte del Señor día tras día. Esto me motiva, me desafía, me humilla también y me lleva a una actitud de profunda gratitud al Señor, porque ¿qué soy yo? ¿Quién soy yo? Pues nada más y nada menos que un instrumento en las manos del Señor para bendecir vuestras vidas, para producir en vosotros el crecimiento en la gracia, como le llamamos a la clase de los viernes de discipulado. ¿Por qué? Porque a través de ese ministerio enseñamos la palabra de Dios, el don espiritual de enseñanza que recibí
y que he desarrollado a lo largo de los años me permite llevar adelante este ministerio y hacerlo para bendición de vuestras vidas y también para gozo en mi experiencia personal, en mi comunión con el Señor. Dios nos santifica por medio de su Espíritu. Lo hará el Espíritu Santo porque también el Señor lo prometió así a los discípulos y lo hace con nosotros hoy. Y lo hizo también con el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Hay también alabanza, como hemos destacado ya el domingo pasado, cuando David en el segundo de Samuel 23 habla de que el Espíritu de Dios habló por él y él escribió canciones de adoración que hoy hacemos nuestras. Una maravillosa experiencia, la alabanza, la adoración. Me encanta cuando podemos adorar al Señor, esas canciones que inspiran nuestros corazones, que han surgido de la experiencia de hombres y mujeres que van escribiendo cánticos nuevos y que bendicen la vida de la iglesia y la experiencia espiritual de todos aquellos que amamos y servimos al Señor. Pero tengo ya que concluir este tema porque mañana miércoles vamos a seguir con el primer libro de Samuel, el capítulo 2. Y hemos destacado ya el domingo la posibilidad de entristecer al Espíritu Santo. Qué pena nos da ver que el pueblo de Dios, tal cual Nehemías lo dice en su oración, no escucharon, hicieron enojar su Santo Espíritu. Una experiencia de frustración y tristeza. Pero gracias a Dios que allí en el Antiguo Testamento está anticipado la presencia del Señor Jesucristo en Isaías 11, y en el Isaías capítulo 42, texto que el Señor mismo habría de leer al iniciar su ministerio. Vendría sobre él ese espíritu del Señor, de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, para bendecir, para sanar, para salvar, para corregir, para traer bendición. El Señor Jesús ha venido y el Espíritu de Dios le llenó, descendiendo sobre él allí el día de su bautismo, y en el poder de su Espíritu le llevó para predicar el Evangelio del reino, para no quebrar la caña cascada ni apagar el pábilo que humeare, sino para traer justicia, para anunciar salvación, para traer libertad, bendición y vida a una humanidad rota y perdida. O que hoy puedas tú también encontrar en Jesús y a través de su Santo Espíritu esa bendición que es fruto de su obra en la cruz del Calvario. Padre amado, gracias por el Espíritu Santo. Gracias por su intervención en nuestras vidas, que con toda libertad nos llene, nos capacite y nos guíe hoy, de modo tal que vivamos para tu gloria. En tu nombre, amén. Os espero mañana. Manteneos bendecibles en la buena voluntad del Señor.